Bienvenido a casa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa la distancia que hayas recorrido, ni la circunstancia que atravieses hoy. En la presencia de Dios siempre hay un nuevo comienzo esperándote. La Iglesia Cristiana Amada abre sus puertas para ti. Queremos acompañarte en nuestros servicios de jóvenes y adolescentes, estudios dominicales y en nuestras reuniones de oración y alabanza. Te esperamos en nuestros servicios generales los miércoles y domingos. Este es tu lugar. Este es nuestro hogar. Prepárate para recibir su mensaje. Abre tu corazón, porque Dios tiene una palabra que transformará tu vida. Hermanos, Dios les bendiga. Antes que nada, quiero decirles si lo han olvidado, si no se los han dicho recientemente, que el Señor los ama, que el Señor Jesucristo está reinando y que el Señor Jesucristo nos sigue sustentando con su gracia y su amor. Hermanos, no tienen un mes que celebrábamos aquí la Pascua, que recordábamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera seguir en esa misma línea. ¿Por qué? Porque posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todavía ocurrieron cosas importantes para la vida del creyente. Todavía ocurrieron cosas importantes que hoy en día nos dan testimonio de que efectivamente el Señor resucitó, de que efectivamente el Señor es Dios, de que Él reina por los siglos de los siglos y que nuestra fe no es vana, que nosotros estamos creyendo en un Dios vivo. Amén. Bueno, pues es que efectivamente, hermanos, vamos a leer la Escritura. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se acuerdan de eso? Estaban orando, llegó el Espíritu Santo y los manda a predicar, ¿no? Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense, posterior a la resurrección, dice la palabra que el Señor estuvo apareciendo a los apóstoles. Son las famosas apariciones post-mortem del Señor Jesucristo, que son prueba de su resurrección. Y durante esos 40 días que estuvo Él apareciendo, hizo solamente una cosa, o por lo menos aquí la Escritura solamente nos da testimonio de una cosa. Si bien pudo haber hecho otras, solo tenemos testimonio de que hizo una cosa. ¿Qué cosa? Hablar acerca del reino de Dios. Y acerca de eso hablaremos el día de hoy. ¿Qué es el reino de Dios? Porque el Señor habló de eso durante 40 días seguiditos, hace 2000 años, y aparte también durante su ministerio estuvo hablando al respecto. Y hoy en día nos seguimos preguntando, ¿qué es el reino de Dios? Y hay otra duda aún más compleja dentro de la academia, en la teología. El reino de Dios ya está vigente, lo estamos esperando, está vigente pero no se ha consumado. Hay un montón de posturas al respecto. Pero fundamentalmente nosotros nos preguntamos ¿qué es el reino de Dios? Con todo y que la Escritura dice que el Padre nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, si el reino de Dios todavía no está vigente, pues ¿en dónde estamos nosotros, no? ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde estamos sentados? Y si ya está vigente, pues hay que probarlo, ¿no? Vamos a ver, hermanos. Vamos a Lucas 17, 20, 21. Vamos a zanjar el asunto de una vez. Realmente ahí yo no veo mayor necesidad de estar pensando si sí o si no, si está vigente o no está vigente. El Señor es muy claro, ¿no? Dice, preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está aquí. ¿Cuándo se inaugura el reino de Dios? Cuando Jesucristo llega aquí. El Señor Jesucristo, su ministerio, inaugura el reino de Dios. Ustedes lo están esperando tal vez para los posteriores días, ¿sí o no? ¿Quiénes no escuchamos aquí que el reino de Dios es para los últimos días? Bueno, pues lo que pasa es que también el Señor Jesucristo inauguró los últimos días con su presencia. En los posteriores días, ¿y esos días son ahora? ¿Recuerdan esas palabras del Señor Jesucristo? Bueno,
Pues el Señor Jesucristo dice que ya empezó el reino. Bueno, vamos a entender qué es el reino. Ya partimos de que el reino efectivamente ya está vigente, ya está aquí. Y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con todo eso que sabemos de las promesas de Jesús que estamos esperando. Si el reino ya está aquí, un reino necesita un pueblo. Un reino necesita, por supuesto, un rey. Y vamos a ver que efectivamente ya tenemos un rey y ese rey ya está en el trono. Vamos a leer hoy bastante el texto bíblico, hermanos, así es que nos vamos a tratar de ir rápido. Vamos al Salmo 110. En el Salmo 110 ya está anunciada esa victoria de Jesucristo y por supuesto su entronación. Vamos a ver qué dice la palabra. Jehová dijo a mi Señor. Recordemos quién escribe la mayoría de los salmos, lo hace David, ¿no? David era el rey. David no tenía por lo tanto un Señor, por lo menos carnalmente. Su Señor era Jesús, su Señor era Dios. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová era el Señor de David y aún así dice, Jehová le dijo a mi Señor. Más allá del rey solamente estaba Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Jehová le dijo a Jehová. Jehová le dijo a Jesús. Jehová, el Padre, le dijo al Hijo. Entonces, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes recuerdan esa escena en Hechos, no? Donde le dice a los apóstoles, donde la palabra nos dice que fue llevado al cielo, fue recibido y está sentado a la diestra de Dios. De hecho, eso es parte del credo niceno-constantinopolitano que nosotros confesamos, como todas las iglesias que creemos en Jesucristo. Que el Señor ya reina, que está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué nos dice aquí el Salmo? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vamos a empezar a despejar esas probables inconsistencias teológicas que tenemos por ahí. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto que traerá la paz, una paz que ya es perdurable, que ya no habrá pecado, que ya no habrá dolor, que ya no habrá maldad. Por supuesto que esperamos eso. Y nosotros lo asociamos con el hecho que dice que hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. A ver, los enemigos del Señor ya están por estrado de los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el Salmo, siéntate a mi diestra hasta ese momento. Ah, bueno, ya está sentado, ya está en progresión ese plan. Ya está rindiéndose el pecado, ya está rindiéndose el enemigo. Y vamos a ver, pero ¿cómo que ya está? ¿Eso es progresivo? Ahorita vamos a ver. Vamos a seguirle. Siguiente, Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Cuál vara? ¿De qué habla? ¿Qué vara? Vamos a Génesis 49:10. Porque eso es importante. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre tus pies, hasta que venga Silo y a él se congreguen los pueblos. El cetro, si tú lo ves en otra versión, dice vara. Si tú ves el Salmo en otra versión, dice cetro. La vara, el cetro del que está hablando aquí el texto bíblico, representa la autoridad del rey. Aquí te dice que la autoridad no será quitada de Judá hasta que venga Silo. Silo significa en donde mora la presencia de Dios. Silo es un nombre que da aquí en la profecía, la palabra, a Jesucristo. Entonces, esa misma vara que le profetiza, que se le profetiza a la tribu de Judá, que desciende en Cristo, esa misma vara de poder es la que nos habla el Salmo. Vamos a regresar al Salmo 110. Entonces se le quita la vara a Judá, se pierde el dominio territorial, porque va a llegar un dominio mejor, porque va a llegar un rey mejor. Dice el 2, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Pues ahí está, ya sabemos de qué se trata la vara. Domina en medio de tus enemigos. Siguiente, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Yo te pregunto, hermano, ¿hoy alguien te obligó a creer en Cristo? Pues aquí está el pueblo entregado el día de tu poder. Ya fue el día del poder de Cristo. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Siguiente. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está otro oficio de Cristo. Fíjense todo lo que nos ha hablado ahorita el Salmo. Ya nos habló de la autoridad como rey que tiene Cristo. Ya nos habló que ya fue el día de su poder. Y ahora nos está dando un nuevo ministerio que también ostenta Cristo. Ese sacerdote para siempre. El sacerdote para siempre, el sacerdote eterno. Lo compara con Melquisedec porque cuando tú lees la
la historia de Melquisedec te dice que él es una persona sin genealogía y del que no se conoce nada al respecto. Entonces te está dando una sombra de la eternidad de Cristo. Entonces, ¿para qué subió el Señor Jesucristo a la derecha del Padre? Para gobernar, pero también para ser el sumo sacerdote de la humanidad. Recordemos que anteriormente el sacerdote entraba al lugar santísimo para mediar entre nosotros y el Señor, ¿no? Bueno, pues ya el Señor Jesucristo lo hace. Siguiente, el Señor está a tu diestra. A ver, Jesucristo está a la diestra del Padre. Entonces, si dice el Señor está a tu diestra, ya no está hablando de Jesucristo, porque tendríamos aquí a Dios en la izquierda y otra vez, perdón, al Padre a la izquierda, luego a Cristo y otra vez al Padre. Entonces aquí habla del Padre. Al Padre le dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Quebrantará entre las naciones, los llenará de los cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hermanos, este salmo nos demuestra que Cristo ya reina. Ya está sentado a la diestra de Dios. No está esperando una autoridad, porque aquí en este salmo ya no está hablando de la vara. Ya Cristo ya tiene autoridad. Entonces, si ya tiene la autoridad, ya la está ejerciendo. Tú me podrás decir, pero la palabra dice que Satanás es el rey de este mundo, es el Dios de este mundo. Bueno, sí, eso es una realidad. No vemos nosotros plenamente el reinado de Cristo. Pero nosotros ya podemos concluir con estos versículos que ya comenzó el reinado de Cristo. Ya comenzó. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo tenemos evidencia nosotros como personas de que eso ya sucedió? Porque yo puedo salir a la calle y decir, yo sí veo evidencia de que Satanás controla este mundo. Yo sí veo a todo el mundo peleándose, yo sí veo a todo el mundo siendo corrupto, yo sí veo a todo el mundo siendo lascivo. Eso es muy notorio. Pero entre nosotros, entre aquellos que ya concluimos que efectivamente somos parte del pueblo de Dios, ¿cómo vemos la evidencia de que Cristo reina en nosotros? Bueno, pues porque el reino de Cristo, el reino de Dios, implica autoridad. Esa autoridad está directamente ligada con el propósito humano. Lo veíamos hace 8 días allá arriba. Vamos a Génesis 1:26. Nosotros muchas veces nos preguntamos ¿por qué existimos? ¿Para qué nos creó el Señor? Bueno, hay muchos propósitos, hay varios, no, tal vez no muchos, pero hay varios, ¿no? Reflejar su imagen y gobernar son 2 de ellos, que de hecho están ligados. Gobernar es un reflejo de la soberanía de Dios. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense bien, aquí nos está dando uno de los propósitos fundamentales del hombre. Nos dice, hagamos al hombre. Ya lo hicimos. Dice, conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué sentido va a ser esa imagen y semejanza? Bueno, en el sentido de la soberanía. Señoree a los peces del mar, a las aves de los cielos, a las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Poniendo bajo la autoridad del hombre a toda la creación. Está poniendo bajo los pies del hombre toda la creación. Y ese propósito se sigue durante toda la Escritura. Nosotros vamos al Salmo 8. Vamos a ver cómo cómo el reino de Dios, cómo la evidencia del reino de Dios es que este propósito ya está restaurado, o por lo menos está en vías de restauración. Fíjate lo que dice el Salmo 8, nuevamente, vamos a pensar en David. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Empieza con una doxología, empieza dándole la gloria a Dios. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, reconoce a Dios. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, hasta ahí le está dando al Señor toda la gloria. Y dice, y se sorprende aquí el salmista y dice, veo toda esa maravilla, veo toda esa gloria y de repente, y me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David era una persona que conocía el texto bíblico. Por supuesto que si tú lees Génesis 1:26 dices, oye, pero ¿por qué le dio el Señor esa autoridad al hombre? Sobre todo sabiendo que iba a caer. Pues una sorpresa similar yo veo aquí en David. ¿Qué es el hombre para que tengas misericordia de él? Perdón, para que tengas memoria de él
y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor de los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, eso lo dice el 5, nada más que aquí no. Pásenme al 5, por favor. Lo has hecho poco menor de que los ángeles. Bueno, aprovecho. Gracias, hermano Fernando. Fíjense, el 8.4 nos hace inmediatamente pensar en Adán. ¿Cómo es que, siendo tú tan maravilloso, le diste esa potestad al hombre? De repente lees el 6. ¿Dónde estás? No, atrás, el 5, perdón. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí a mí ya me suena raro. A mí eso ya no me hace pensar en Adán. Eso me hace pensar en Cristo. Y siguiente, ahora sí, el 6. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste por debajo de tus pies. Ahora otra vez me recuerda a Adán. Es lo que acabamos de leer en Génesis 1:26. Ovejas y bueyes, todo ello, y así mismo las bestias del campo. Es tal cual lo que dice Génesis. Siguiente. Tal cual lo que dice Génesis, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces ya se volvió bien confuso el Salmo. ¿De qué nos habla? Primero, le da toda la gloria a Dios. Una vez que entiende que la gloria de Dios es enorme, se pregunta, ¿cómo es que siendo tú tan glorioso, le diste esto al hombre? ¿Cómo es que te acuerdas de él? Y digo, bueno, y peor si conociendo que iba a caer. Pero de repente nos da la clave del texto. Y nos dice, lo coronaste de honra y de gloria. Y bajo sus pies pusiste toda esta creación. Aquí ya me hace pensar en Cristo. Bueno, pues vamos a terminar de interpretarlo. Vamos a Hebreos 2 a partir del versículo 6. Fíjense cómo la Escritura nos revela algo tan interesante, cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién testificó eso? David. ¿Qué está haciendo aquí el autor de Hebreos? Que no tenemos certeza efectivamente de quién fue. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Recordar el pasaje, interpretarlo y entenderlo y dándolo a conocer. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre él las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Caray, ahí él ya entendió, el autor ya entendió de quién hablas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Así decía el Salmo. Coronado de gloria y de honra menor de los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque convenía a aquel que por cuyas causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya nos lo aclaró. Toma el Salmo, tal cual lo agarra, y dice, lo coronaste de honra y de gloria a Jesús. Nunca se trató de Adán. La mayordomía del mundo nunca fue de Adán. Génesis 1:26 jamás nos habló de Adán. Nos habló de Cristo. Adán perdió el reino. Adán tenía el reinado sobre la tierra. El Señor le había dado todo lo que había creado, sabiendo que iba a caer. Pero es que esas promesas el Señor sabía que iba a caer, pero que esa promesa había una simiente que era Cristo. Y que ese Cristo iba a reinar sobre toda la tierra. Entonces, nosotros encontramos el reinado de Cristo desde el primer momento de la creación, desde Génesis 1:26. Todavía ni llegamos a los evangelios y ya lo encontramos. Luego vemos los libros de la sabiduría, vemos los salmos y volvemos a ver a Cristo reinando. Y encontramos en Hechos ya la revelación completa en la que nos dice, sí, fue Cristo. Sí existe ese reinado de Génesis 1:26. Sí estamos reinando. Y es Cristo, por cuanto murió y sufrió por nosotros. Y ya nos está dando cuenta de que efectivamente si nosotros ya unimos el Salmo 110, si nosotros ya agarramos Génesis 1:26, si agarramos el Salmo 8, si agarramos todo eso y vemos cómo el autor de Hebreos nos lo explica, pues ya no tenemos mayor duda. Y aparte el Señor nos lo había dicho, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está reinando.
Vamos a seguir leyendo. Dice, convenía que aquel por cuyas cosas, todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Va a llevar a muchos. Dice, no, síguete. Va a llevar a muchos. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver eso. Dice, porque convenía aquel, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo cual el Señor Jesucristo, a ti y a mí, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El mismo Dios, el mismo creador de todas las cosas, la palabra de Dios viviente, ese Dios maravilloso que David dice, ¿quién es el hombre? Ese no se avergüenza de llamarte hermano. Siguiente. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en ti y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo, sí fue una obra de redención, sí fue una obra que culminó en su reinado, pero también fue una obra de reconciliación. El Señor nos reconcilió con el Padre y nos deja la misma tarea, ser reconciliadores del mundo para con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo padeció lo mismo que nosotros. Entonces, Hebreos nos muestra a Dios restaurando el gobierno que el mismo Dios nos había dado en el inicio de la humanidad, pero ahora reflejando a Cristo como el verdadero hombre, como el verdadero receptor de esa promesa, como el verdadero receptor de esa bendición. Entonces, vamos a ir recapitulando. ¿Ya está el reino en vigencia? Ya está. ¿Qué es el reino? Es la autoridad del rey sobre su pueblo. ¿Esa autoridad ya está vigente? Ya está. Salmo 8 nos lo muestra, Salmo 110 nos lo muestra. ¿Esa autoridad en qué consiste? Bueno, pues en lo que siempre ha consistido, en lo que nos dice Génesis 1:26, en que todas las cosas sean sujetas bajo sus pies. Ya se va entendiendo el reino, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Qué sabemos del reino? Bueno, sabemos hasta el momento, Lucas 17 nos enseña que el reino ya está presente. Vamos a Hebreos 11 a partir del versículo 10. Hermanos, yo quiero que recuerden, cuando le preguntaban al Señor cuándo restauraría el reino, ¿qué tenían en mente los fariseos? ¿Qué tenían en mente incluso los discípulos? Una tierra, un gobierno local, una expulsión de los romanos. ¿Qué tiene hoy en día en la mente el pueblo de Israel? Una tierra, un gobierno, un Mesías que va a derrotar a Amalek y a todo el mundo, ¿no? ¿Qué tienen hoy en día incluso muchos cristianos en la mente? Bueno, el día que Israel, la Biblia no se trata de Israel, se trata de Cristo. Entonces, ¿de cuál tierra hablamos? ¿Cuál es la que nos interesa? Porque si no, vámonos todos a invadir Irán. ¿Cuál es la tierra? El Señor dice que Abraham vio su día y se glorió. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, vemos descender a la Jerusalén celestial, que es Cristo. Entonces, si hay una tierra, es la Jerusalén celestial, si hay un pueblo y si hay un rey. Pero nosotros tenemos que entender esas promesas como deben de ser. ¿Cómo es el reino entonces? El reino es invisible, pero es real. El reino no es una tierra por ahí, no es un pedazo de tierra, todo eso es polvo. Dice la palabra, ¿por qué esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto es... regrésate una. Dice, por la fe habitó, habla de Abraham, regrésate otra vez, encontramos ahí a Abraham. Ahí está. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar al que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Tú sabías a dónde ibas cuando aceptaste a Cristo? Ni idea, si no hubiéramos aceptado desde antes, ¿verdad? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Siguiente. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es la ciudad que tiene fundamentos? Pues es la Jerusalén celestial. El mismo Apocalipsis nos dice que ve en la base, que ve como cimientos el nombre de los 12 apóstoles. Nosotros estamos constituidos sobre la roca y sobre los cimientos de los apóstoles. Y de ahí nosotros edificamos. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la Jerusalén celestial, de la cual ya somos parte. Siguiente.
Entonces, Abraham no esperaba un pedazo de tierra, jamás esperó un pedazo de tierra, estaba esperando la Jerusalén celestial. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. No, hasta ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué estaba viendo Abraham? Abraham estaba viendo esa Jerusalén celestial. ¿Qué estaban viendo Moisés y todos los profetas en antiguo tiempo? Estaban viendo a Cristo, estaban viendo la Jerusalén celestial. Ellos siempre supieron que el reino era celestial, que el reino era espiritual. El reino jamás ha sido aquí en la tierra. Claro, va a descender a la tierra, pero nunca ha sido material. Entonces sabemos que el reino está presente, sabemos que el reino es invisible. Y vamos a ver otra característica, Romanos 2:29. Si el reino ya está presente y el reino es invisible, vamos a ver dónde está. Vamos a ver la constancia de él. Romanos 2:29 dice, sino que es... regrésate 1:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Siguiente. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a ver otra vez. El reino de Dios, dijimos que necesita un rey, necesita un pueblo y necesita una tierra. Nosotros ya identificamos al rey, ya identificamos a la tierra celestial, ya identificamos al pueblo que somos nosotros. Y esos mismos elementos los vemos en el Antiguo Testamento con Dios cuando hace el pacto con Israel. Y les dio una señal, que era la circuncisión. Y aquí nos dice que esa circuncisión no vale nada, sino la circuncisión del corazón. Y te aseguro que más de uno aquí cree que ese es un invento, esa es una novedad de Pablo cuando lo está leyendo, ¿no? Perdón, cuando lo está escribiendo. No es ninguna novedad. Deuteronomio 30 ya nos habla de la circuncisión del corazón. No recuerdo el versículo específico, a ver si alguien camina me pueden ayudar específicamente. Está en Deuteronomio 30. Ya nos habla de la circuncisión del corazón. El Señor reflejó este plan desde el inicio del tiempo. Desde Génesis, a través de la ley y a través de la sabiduría, siempre supimos que era Cristo. Más bien, siempre nos enseñó que era Cristo. No sabíamos, pero siempre nos enseñó. Y siempre el pacto fue espiritual. Y siempre la circuncisión que valía era la del corazón. ¡Ah, qué maravilla! Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ya estaba anunciado desde la ley. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma, y a fin de que vivas. Hermanos, la ley, el pacto mosaico y todo. Si tú quieres estar dividiendo la Biblia, deja de hacerlo. No. Israel, la iglesia, no. Estamos estudiando el reino. Estamos aprendiendo de Cristo. Cuando Cristo todavía te tomó otros 40 días para que entendieran esto, porque todos estos conceptos estaban muy atravesados en los apóstoles, y estoy seguro que todavía hoy en día. Esto está anunciado desde el principio del tiempo, desde la fundación del mundo. De hecho, ese es un plan que existe desde antes de la fundación del mundo. El reino de Dios fue anunciado desde el principio del tiempo y tú ya eres partícipe. Todas estas personas del Antiguo Testamento se quedaron esperándolo, hermano. Los ángeles que cayeron, los ángeles que no guardaron su dignidad, no tuvieron siquiera oportunidad de conocer esto. No tuvieron, de acceder a esto. Por supuesto que lo conocen, pero no de acceder a esto. Tú, hermano, tienes la oportunidad de acceder a ello. Tú ya accediste, de hecho, a esto. Tú ya eres parte del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios ya está presente. El reino de Dios es invisible, efectivamente es espiritual. Nosotros ya participamos de él. ¿Cómo sabemos que ese reino espiritual ya está vigente? Porque está en el interior de cada una de las personas que estamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos el corazón circuncidado, por cuanto efectivamente el Espíritu Santo todo el tiempo nos está redarguyendo, porque efectivamente todo el tiempo el Espíritu Santo nos está recordando lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Qué más sabemos del reino de Dios? Bueno, pues que tiene un rey, eso parece evidente, pero efectivamente el rey ya está reinando. ¿Y qué produce el reino de Dios? Vamos a Romanos 14:17. El Señor le pone nombre a todas estas cosas que nosotros ya reflejamos a través de esa circuncisión espiritual, a través de esa circuncisión del corazón. Nos dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso ya lo habíamos entendido, que no es terrenal, ¿no? Sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso se los he dicho un montón de veces, pero ¿qué creen que ahora estudiando? Encuentro otro elemento. Vamos a 1 Corintios 4:20 y 21. Justicia, paz, gozo, y ahí les va otro bien importante. 1 Corintios 40:20. ¿Sí que dije 21, creo? Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder. Justicia, paz, gozo y poder. Ese es el reino de Dios. ¿Cuándo recibirían poder los apóstoles? Cuando recibieran al Espíritu Santo. Recibiendo el Espíritu Santo, hermano, en el momento en el que te bautizaste, recibiste poder. Y recibiste el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. La justicia está entre vosotros. La paz está entre vosotros. El gozo está entre vosotros. Y el poder está entre vosotros. ¿Pero qué es esa justicia? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es la paz? Bueno, la justicia es ese orden restaurado. Es esa soberanía que el Señor estableció en Génesis 1:26 que ya vimos. Es una vida alineada con Dios. Es el no querer hacer lo que a mí me parece justo, sino lo que sé que a Dios le complace. Por eso es que los mandamientos toda la ley, todo el Antiguo Testamento no funciona como un medio de salvación, pero nosotros ahí estamos cumpliéndolo. Porque nosotros estamos dentro de esa justicia perdurable. Porque nosotros pretendemos alinearnos con Dios. No porque busquemos la salvación a través de esas obras, sino porque tenemos esa justicia en nuestro corazón que nos llama a hacer buenas obras. Luego nos habla de una paz, y el mismo Señor Jesucristo dijo que la paz que Él deja no es como la paz que deja el mundo, y que Él es que su paz sobrepasa todo entendimiento. Bueno, es que esa paz es plena. Esa paz no depende de tus circunstancias. Esa paz no depende ni siquiera de tu estado de ánimo realmente. El Señor dice que Él guarda nuestro corazón, y ahí está la paz. En saber que tu corazón está en Cristo, en que tu vida está en Cristo, y que del tesoro de tu corazón abra tu boca, y que en tu corazón está Cristo. Y el gozo no depende nuevamente de tus circunstancias, sino es un producto de esa paz. Proviene del gobierno correcto que hay en Cristo. La palabra dice que donde gobiernan los injustos, el pueblo gime. Pero a nosotros nos gobierna el Dios justo. A nosotros, si nos gobierna el Dios justo, nosotros vivimos en gozo, aunque las circunstancias sean adversas. Porque sabemos que hasta el final de los tiempos el Señor Jesucristo nos guardará. Porque tenemos las promesas de las arras del Espíritu Santo. Porque sabemos que el Mesías no nos ha abandonado. Mateo 13, hermanos. Todo Mateo 13, y no lo vamos a leer porque de por sí ya estamos leyendo muchas cosas y quiero que retengan lo más posible. Todo Mateo 13 nos habla de parábolas acerca del reino. Nos habla acerca de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, de la red, de la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla de gran precio, la cizaña. Todo eso nos habla acerca del reino de Dios. Todavía el Señor Jesucristo agarró 40 días más para hablar de ello, pero ya nos había dado todas esas parábolas. Estas sí se las voy a dejar que las lean en casa, pero para que tengan una idea y las lean con esos ojos. La parábola del sembrador nos habla de que el reino entra cuando la palabra es recibida, y eso ya lo concluimos hace rato. El trigo y la cizaña nos habla de que efectivamente el bien y el mal conviven en el mismo momento. Por eso podemos concluir que aunque el reino ya está, sigue progresivamente, con todo y que hay mal. La de la mostaza y la levadura nos habla de que el reino crece progresivamente. Yo estoy seguro de que nadie de aquí es el mismo cuando se bautizó al día de hoy, porque el Espíritu Santo nos ha estado santificando. La parábola de la perla de gran precio, del tesoro, nos habla de que este reino tiene un valor supremo. Yo te digo, hermano, si no te habías dado cuenta, si no lo sabías o si no te interesaba, el mayor tesoro que tienes es que has recibido el reino de Dios. Es lo más grande que tienes en la vida. Y la cizaña y la red nos hablan de que este reino culminará en un juicio. Hoy seguimos siendo víctimas de injusticias, hoy seguimos siendo víctimas de señalamientos, incluso de pecado. Pero al final habrá un juicio, hermano. Un juicio del cual tú ya fuiste justificado si perseveras en Cristo. Entonces, ¿qué concluimos acerca del reino de Dios? ¿Qué podemos decir? Pues que el reino de Dios es el gobierno activo de Cristo. Activo, ya está. Que por el Espíritu Santo, por medio de su obra, restaura, transforma y somete todas las cosas a su autoridad. Y es presente en este momento, pero aún no es consumado. Te lo repito. Y efectivamente lo estoy leyendo, pues no me lo iba a aprender de memoria, ¿no? Menos a las 3 de la mañana. El reino de Dios es el gobierno activo de Cristo que por el medio del Espíritu restaura, transforma y somete todas las cosas a su autoridad ya presente, pero aún en proceso de consumación.
Entonces el reino ya está entre nosotros. Sí, ya está entre nosotros y se está consumando. Y ya están todas las cosas sometidas al gobierno de Cristo. Y ya es la autoridad de Cristo la que gobierna tu vida, la que gobierna la creación, la que gobierna tus problemas. ¿Qué aspectos ya podemos ver del reino de Cristo? Bueno, pues que el Espíritu Santo está activo, hermano. Lo vemos aquí en la iglesia moviéndose. Lo vemos perseverando a los creyentes. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está activo? Porque la iglesia existe, simple y sencillamente porque la iglesia existe. Y aunque la iglesia empezara mucha apostasía, que gente se fuera de la iglesia, que nada más hubiera una iglesia ahí en un cerro y hubieran 10, 15 personas, no importa. En los tiempos de Elías él preservó 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal, y esa era la iglesia. En tiempos de Noé preservó a 8 personas y esa era la iglesia. Entonces tú no te preocupes si aquí está lleno, si allá hay más gente, si empiezan a caer las iglesias, con que tú estés en pie, con que el Espíritu Santo te esté perseverando solo a ti, su iglesia está viva. Y el Señor prometió en Mateo 16:18 que Él perseveraría la iglesia eternamente. Las puertas del Hades no perseverarían contra ella. Esa es la promesa de indefectibilidad de la iglesia. Cuando sabemos que el reino ya está aquí, el reino transforma vidas. Cualquiera de nosotros podríamos, en vez de estar señalando los pecados y los errores de otro, podríamos señalar a cuánta persona vemos aquí que ya ha cambiado. ¿Y qué es mejor el día de hoy? ¿Por qué trabajó mucho? Porque el Señor trabajó con él. Porque la gracia de Dios es visible. Porque el reino de Dios es notorio. ¿Qué vemos todavía que no ha sucedido? Que no todo está sujeto. Y la palabra lo dice. Porque entonces no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Ya no alcanzamos a leerlo hace rato? Pero estaba en Romanos, si no mal recuerdo. Que nos dice, porque no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Cristo. Sin embargo, ya se lo prometió. Sin embargo, el Señor ya reina. Y sin embargo, ya el Señor es Rey, el Señor Jesucristo. Pero no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por eso es que todavía vemos a Satanás actuando. Pues porque todo se tiene que cumplir, hermano. Porque el Señor hizo de esta manera su plan. Porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y su misericordia se renuevan día con día. Si sus misericordias no se renovaran día con día, Él hubiera dicho desde cuándo hasta aquí y cortamos. Y si me quedé con 8 en el día de Noé, con 8 me quedo. Pero si el Señor está demorando, y el Señor no demora, así lo dice la Escritura, es porque está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. El reino de Dios fue anunciado por Cristo, pero antes de Cristo anunció Juan Bautista las buenas nuevas del reino. ¿Y qué les decía? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Entonces, hermano, el reino de Dios ya está aquí. Si tienes algo de qué arrepentirte, arrepiéntete, porque la consumación del reino sí está cerca. Entonces, la pregunta, hermano, que hoy te digo, bueno, para empezar, ¿ya se entiende qué es el reino? ¿Ya se entiende si el reino está aquí? ¿Ya se entienden las grandezas del reino? Pues qué maravilla, porque el Señor Jesucristo duró 40 días hablando al respecto. Y hoy quisimos hacer eco de eso que hizo el Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo en estas fechas estaba hablando de eso, ¿por qué su iglesia no? Pero quiero que entiendas algo adicionalmente el día de hoy, hermano. Quiero preguntarte algo. El Señor ya puso bajo sus pies todas las cosas. El Señor ya tiene la potestad y la autoridad de reinar en todas las cosas. Y Él dijo que en ese día, en el día de su gloria, su pueblo se entregaría voluntariamente. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿Cristo ya está reinando en tus decisiones? ¿Cristo ya está reinando en tu vida? ¿Cristo ya está reinando en tu corazón, en tu familia, tus pensamientos, tus hábitos? El reino de Dios es evidente para aquellos que se encuentran fuera de Él. Porque el reino de Dios es invisible. Y el rey de este mundo ha puesto un velo en el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Jesucristo no resplandezca en ellos. Entonces es difícil que este reino invisible sea visto por ellos.
Por eso es necesario, mi hermano, si tú eres el reconciliador de Dios con los hombres, que el reino de Dios, que es tan difícil de ver allá afuera, sea reflejado en ti. Amigo. La iglesia es perseverada en ti. Olvídate de esa estructura. Olvídate de los Creo demás en ti. creyentes. Olvídate del Creo pastor, en del ti. predicador, de la alabanza. Olvídate de todos. En ti, hermano, está perseverada la iglesia. En ti reside la promesa de Cristo. Tú eres el que tiene que hacer ese trabajo. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, la paz, el gozo, la justicia y el poder del Espíritu Santo está en cada uno.